elemento del arreglo. ¿Qué quiere decir? Pasemos en limpio. Un vector de 5 enteros se considera como un puntero al primer elemento de ese vector. ¿Está? Entonces, int b5, que esto es lo que ya veníamos usando, un vector de 5 enteros, se puede ver como un puntero constante de b. ¿Por qué el const? Porque el const es un identificador que me asegura que esa variable no se pueda modificar en ninguna parte de mi programa. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? La diferencia está que al hacer int b5, implícitamente se está haciendo un malloc para guardar esos 5 elementos. ¿Está? Nosotros no lo estamos haciendo, pero implícitamente el compilador está pidiendo memoria para los 5 elementos. Si yo lo hago de esta manera, de la segunda, no hay ningún malloc implícito, y ahí sí tendría que hacerlo a mano. ¿Está? Entonces, como dice acá, el operador corchete que abre, corchete que cierra, sirve para obtener el contenido del elemento desplazado tantos elementos con respecto al principio del arreglo. ¿Está? Por eso que cuando trabajábamos con los ciclos for, hacíamos for tanto, qué sé yo, desde el principio hasta el final, de posición más, y dentro de cada iteración hacíamos vector sub entre corchete la posición. Bueno, eso en realidad es un desplazamiento en bytes desde el inicio del vector. ¿Está? Entonces, el b sub 0 es el elemento cero del elemento, es decir, es mi inicio del vector. Es el inicio, ahí el puntero está parado en el inicio del vector. ¿Está? Entonces, b sub 2, estamos diciendo que son 2 desplazamientos, entonces es el tercer elemento del vector. Esto ya la parte conceptual la tienen bastante clara porque lo estuvieron trabajando de manera muy bien en el parcial, pero como estamos empezando a encontrar esa relación con los punteros, es necesario entender esto. El b sub 2 es el tercer elemento del arreglo, ¿está? Porque estamos diciendo que son 2 desplazamientos de esa dirección inicial del vector. El desplazado en elementos no son n bytes, como dice acá. La cantidad de bytes desplazados depende del tipo de elemento, conocida como aritmética de puntero. Esto no es ni más ni menos que, voy a volver a esta diapositiva, y le voy a dar un poquito de zoom a esta imagen. No es ni más ni menos que esto. Esto lo vimos ya en la clase pasada. B sub c, tengo B que es un vector de 5 elementos, de enteros. Arranca en la posición 1000. El puntero arranca en 1000. Como es un vector de enteros, cada posición va a tener el tamaño de 4 bytes. Entonces, ¿cómo funciona esta aritmética de punteros? Que decimos que el desplazamiento es en elementos del vector y no en bytes. Porque para eso está la aritmética de punteros. Que lo que hace, volvemos al primer ejemplo, que es este, lo que hace es, mi vector de 5 enteros arranca en la posición 1000. Perfecto. Arranca en la posición 1000, que es el b sub 0. Siempre el b sub 0 va al principio del vector. ¿Está? ¿Cuál es la dirección de memoria de ese elemento? 1000.
¿Por qué es 1000? Porque hay una aritmética de punteros. ¿Cuál es la aritmética de punteros? ¿Cómo sabe cuál es la dirección? Porque tiene la dirección base, vamos a ver si lo puedo con alguna formita de esto, la dirección base que es 1000. Contorno, grosor, vamos a hablar un poquito más de grosor. Dirección base que es 1000. Esa es mi dirección base del vector. Y hace la aritmética de puntero. A 1000 le suma algo. ¿Qué le va a sumar? Le va a sumar el elemento por la cantidad de bytes. Entonces, en el primer caso, hace 1000 más 0. ¿Por qué? Porque 0 por 4 es 0. Entonces, este 0 ¿de dónde sale? De acá. Estamos en el elemento 0. ¿Y el 4 de dónde sale? 4 son los bytes para un entero. Entonces, el primer elemento es posición inicial del vector más el desplazamiento. Ese desplazamiento en este caso es 0. Para el segundo elemento, ¿qué es lo que hace? Se hace para acá. Se desplaza 4 bytes. Porque sabe que el entero tiene 4 bytes. Entonces se posiciona y va a arrancar acá. Acá arranca la dirección de memoria del segundo elemento del vector, que es el b sub 1. ¿Cuál es la función que utiliza para saber cuál es la posición? La misma que la anterior. Base, la base es 1000, más el desplazamiento. Desplazamiento como estaba formado. Elemento por cantidad de bytes. 1 por 4, 4. 1000 más 4, 1004. Y así va sucesivamente con cada elemento del vector. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de elementos del vector, hablamos de ese desplazamiento del vector en elementos, no en bytes. Un b sub 4 no es b más 4 bytes, no. B sub 4 es el desplazamiento de B desplazado 4 posiciones. ¿Está? Entonces, volvemos al PowerPoint. Eso es lo que dice acá, esta advertencia del PowerPoint. Entonces, si B es un arreglo y P un puntero al mismo tipo de datos, en P se asigna la dirección de inicio de B. Y N es una dirección que da el valor entero. Entonces, ¿qué analogía podemos hacer con esto? B sub n, supongamos, acá, perdón, me voy a sacar esto, lo voy a llevar acá, esto lo vamos a dejar acá al lado por si en algún momento lo necesitamos, lo voy a llevar acá, tenemos esto, B sub, bueno, no sé qué, hay algo que no me gusta del formato. Podemos decir que B sub n es igual al puntero más el desplazamiento en bytes, lo apuntado por eso. Repasemos. Supongamos que tenemos int b5. Hasta acá nada nuevo. ¿Ah? Tenemos puntero, perdón, int puntero p. ¿Qué tenemos acá? Un entero de 5 elementos y tenemos un puntero a entero. ¿Está? Entonces,
en algún lado de mi ciclo, acá supongamos que estamos haciendo un ciclo for, ¿no? Donde estamos diciendo que n es igual a 0. Bueno, estamos armando un ciclo for para recorrerlo, no nos interesa mucho en definitiva, pero dentro de nuestro ciclo for nosotros lo que siempre hacíamos era el b sub n, b sub post, b sub lo que sea, esa variable que usamos nosotros para desplazamiento. En definitiva, ese b sub n, eso es a lo que quiero llegar, ¿es igual a qué? ¿Es equivalente a qué? A B es igual a B. Esto es algo que van a ver en algún lado. B igual a B. Tiene algo medio extraño que necesariamente hay que prestarle un poco de atención a esto. ¿Por qué? Es un puntero entero. Y B es un vector de 5 enteros. Hasta ahí vamos. ¿Qué sucede? Si yo hago algo de este estilo, estoy asignando a P el valor inicial de esa memoria asignada para el vector, en este caso B. El vector B sin los corchetes, el vector sin los corchetes, esto es un vector. Si le sacamos los corchetes y hacemos referencia sin los corchetes, es un puntero. ¿Está? Es un puntero. ¿A dónde? Al inicio del vector. Por eso decimos que B sub 5 es un vector de 5 elementos. Pero también se puede ver como un puntero al inicio de ese vector. ¿Está? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? De vuelta, declaramos el entero de 5 elementos. El vector de 5 elementos enteros. Declaramos un puntero entero. Hasta ahí nada normal. A P le digo, vamos al ejemplo este que nos va a venir bien. Vamos a usar otro colorcito. Usar el... No, no. Vamos a otro colorcito. Y acá estoy declarando el int b. Que acá supongamos que estamos ya en la 9300, no nos interesa, 9350. Acá tenemos a int b5. Opa. Acá tenemos a int b5. ¿Ah? Acá está nuestro vector de 5 elementos. ¿Qué elementos tiene este vector? Y no sé, vamos a suponer que tiene un 10, un 4. Vamos a hacer más vamos a poner la letra un poco más chiquita para que quede completo, si no queda por la mitad. Vamos a hacer, ¿qué te tiene? Un 10, un 4, un 5, otro un 3, 7, 3, 4, 5. Ahí están los 5 elementos que tiene mi vector. ¿Está? Entonces, declaro un vector de 5 elementos. Ese vector va a estar almacenado desde la memoria 9300 hasta van a estar reservados para ese vector. Los 20 bytes, perdón, porque son 5 por 4. Los 20 bytes de corrido van a estar reservados para ese vector. Bien. ¿Qué hacemos después? Declaro un puntero, la variable P ya la teníamos, vamos a ponerle un vec.
declaro un puntero de tipo entero. Entonces, en algún lado, vamos a agarrar este. No quería agarrar. Perdón por los dibujitos. Quiero agarrar. Bueno, lo voy a dejar. Vamos a agarrar otro. En algún lado tengo declarado acá el vector, supongamos que es la 9730, tengo declarado al vector .vec. ¿Siguen? Tengo declarado el vector .vec. Lo que estoy haciendo con esto es, a ver si logramos transmitir la idea. Lo que estamos diciendo es que el vector subelemento va a ser igual a la posición .b va a ser igual a la dirección de B. La dirección de B, ¿cuál es? 9350. Esa es la dirección de B. Entonces, esto va a ser igual a, vamos a ponerlo acá mejor, va a ser igual a 9350 más la posición de n elementos. El equivalente es lo mismo decir vector de sub 2, supongamos vector sub 2. Vector sub 2 va a ser igual a ¿qué? Al puntero más la cantidad de bytes de desplazamiento. Supongamos que en n tenemos la cantidad de bytes de desplazamientos. Si estamos en b sub 2, si estamos en 2, vamos a tener 8 bytes de desplazamientos. Entonces, va a ser 9350 más 8. Hasta ahí es una dirección de memoria. Pero, al ponerle el asterisco adelante, lo estamos desreferenciando. Le estamos diciendo, no me des el 9354, dámelo apuntado por esa dirección de memoria. Y el segundo elemento del vector va a tener un valor entero. Entonces, es equivalente decir b sub 2 a lo apuntado por el puntero al inicio del vector más el desplazamiento en bytes de esa dirección de memoria. ¿Está? Es complicado, pero con la práctica vamos a ir consolidando estos conceptos. ¿Está? Lo importante es que... ¿Sí? Bien. A ver, lo revisamos, ¿sí? En intercambio de... Sí. Si no, lo que hacemos, ahora seguimos con la diapo y después lo total estamos hablando todo más de lo mismo, o sea, no es que vamos a cambiar de tema. Bien, entonces, lo importante es comprender que el vector se puede ver
e interpretar como un vector en sí, que es lo que veníamos haciendo, y se puede interpretar como un puntero también, porque en definitiva es un puntero. ¿Está? Eso tiene que quedar claro, que el vector es un puntero. El vector en sí mismo es un puntero. ¿A dónde? Al inicio, a su inicio. ¿Está? Entonces, por eso si hago P suma un elemento, a modo de apuntar al siguiente elemento. Sí, es más lo que les expliqué, pero eso es importante que se entienda. Igual con los ejercicios que están en el aula, más lo que las diapos que nos faltan ver, vamos a terminar de darle una idea a este concepto. Vean lo siguiente. Int main declara un vector de 5 posiciones. Declara un puntero a entero. Hasta acá, poco más de lo que veníamos haciendo. Este es el ejemplo que les comenté, parecido al que les comenté recién. ¿Qué hago acá abajo? P igual a B. Notar que no se hace el ampersand B. ¿Por qué no se hace el ampersand B? Porque B solito, así como está, B solito es un puntero. ¿A dónde? Al inicio del vector. Esto es lo mismo que hacer la dirección de B sub 0. Es lo mismo. La dirección de B sub 0, ¿cuál es? La del inicio del vector. ¿Está? Es lo mismo que poner B. Bien. ¿Qué hago acá? A B sub 0 le asigno 5. A B sub 0 le asigno 5. La posición 0 le asigno un 5. Imprimo, va a imprimir, que era imprimo, fíjense esto. B sub 0 vale por ciento de barra n. El por ciento de barra n es el valor que se reemplaza. Y ojo esto, ¿qué hace? Lo apuntado por P. Está imprimiendo lo apuntado por P. Lo apuntado por P, ¿qué es? P a dónde apunta, al inicio del vector. Entonces, lo apuntado por P, ¿cuánto es? 5. ¿Por qué 5? Porque acá arriba le puse B sub 0 igual 5. Fíjense cómo de distintas maneras estamos trabajando con el vector. En el medio ponemos un puntero, asignamos un valor de forma tradicional como vector, como veníamos haciendo con los corchetes, acá. Y después de repente en el printf le decimos dame el apuntado por P. ¿Está? Es todo válido y todo funciona porque en el fondo son punteros. ¿Está? Y después, ¿qué hacemos? Hacemos cosas del estilo lo apuntado por P más un elemento es igual a 7. Lo apuntado por P, ¿qué era? El inicio del vector. Más un elemento es igual a 7. El P apuntaba a B sub 0. Más un elemento, ¿cuándo es? ¿Cuánto es? Estaría posicionado en la 1, por así decirlo. Bueno, a B sub 1 le pone un 7. ¿Y abajo qué hace? Un printf. ¿Un printf de qué? De B sub 1. O sea, lo hace al revés de como está acá arriba. Y el resultado es el correcto. ¿Está? O sea, acá le asigno un valor a B sub 0 de la forma tradicional que lo venían haciendo. Lo imprimo como vector. Perdón, lo imprimo como puntero. Y acá hago al revés. Le asigno un valor como puntero, viéndolo y tratándolo como puntero, y lo imprimo como vector. Las dos formas son válidas, solamente que esto del vector con los corchetes surgió después, no en los inicios de C y demás,
sucede que es mucho más amigable, más fácil de utilizar con la forma tradicional de vectores. Fíjense que nosotros cuando declaramos vectores de esta manera ni siquiera tenemos que hacer malloc, lo hace ya implícitamente y es más amigable después para trabajar con los vectores. B sub 0, es como más amigable, no tenés que andar desplazándote de cantidad de elementos, de bytes, del puntero, o sea, entonces, un poco lo que busca esta forma tradicional del manejo de vectores es esa, pero no hay que olvidar que son punteros y que en C todos son punteros. ¿Está? Veamos el siguiente ejemplo, vamos a ordenar un poquito. Include stdio, stdlib. Int main. Declaro un vector. Si algo no entienden, avísennos, así nos paramos y reforzamos el concepto. Int b sub 5. Declaro un vector de 5 elementos, nada nuevo. A cada posición le pongo un valor. Declaro un puntero entero, lo llamo P. Declaro un entero, lo llamo I. A P lo igualo a B, que es el ejemplo, lo que expliqué antes. B solito, sin los corchetes, es un puntero al inicio del vector. Entonces P va a apuntar a ese mismo lugar. Recorro ese vector o ese puntero de distintas formas. Con el clásico for, i igual 0, i menor a 5, i más, esto ya lo recontra conocen y lo manejan de 10. Imprimo de la forma tradicional, lo saben. Ahora lo vamos a recorrer no con la pinta de, no con la forma tradicional de vectores, lo vamos a recorrer con, utilizándolo como puntero. Entonces, el for es el mismo, exactamente el mismo. El printf, lo mismo también, o sea, lo que cambia es la leyenda para que sea un poco más lindo a la vista. Lo interesante es esto. En vez de pasarle b sub i, le estoy pasando lo que apunta a P, mejor dicho, la dirección de P, más el desplazamiento a lo que apunta eso. Estamos hablando de lo mismo. Y en la primer pasada del ciclo for, I vale 0. Lo apuntado por P más 0 te va a dar una dirección de memoria que es el inicio del vector. En la segunda pasada I vale 1. Entonces va a ser, dámelo apuntado por P más un elemento, más el desplazamiento de un elemento. Y así va a ir sucesivamente recorriendo el vector de igual manera de como lo venían haciendo, pero trabajándolo como vector. Y esta última opción es igual, pero con esta aritmética de incremento. Lo apuntado por más. Entonces, de igual manera va a ir recorriendo todo el vector desplazándose de a un elemento. Por ese más que tengo ahí. ¿Está? Ojo que P ya no apunta al inicio del vector. Claro, porque ya P se fue desplazando de elementos. ¿Está? Lo que tenemos, la salida de esto que tenemos es esto. O sea, el resultado es exactamente el mismo. B sub 0, B sub 1, son lo que tengo en cada valor, esto ya lo saben. Vístolo como vector, perdón, como desplazado la cantidad de bytes de elementos y viéndolo como un puntero también desplazándose con incrementos de A1. ¿Está? También existen arreglos dinámicos, vectores dinámicos. Estos vectores o tipos de arreglos se incorporaron, mejor dicho, en C, en el ANSI C99. Vieron que en la primera clase vimos los distintos estándares que habían de C, el C99, el C11.
Bueno, sucede que a partir del seno 29 se pueden declarar vectores dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo podría tener un vector de dimensión desconocida. Podría tener un vector de Duble, por ejemplo, BP, ¿de cuántos elementos? De n elementos. Bueno, en algún lado, n es una variable de tipo entero, y en algún lado, por ejemplo, habré hecho un scanf para pedir los valores y que se ingrese por teclado. Imagínate un printf ingrese la cantidad de elementos que quiere que sea el vector. 10, enter. Bueno, ese 10 enter lo grabo en una variable que llamo n, y después cuando declaro el vector le pongo bp y entre corchetes n. Eso a partir de C99 o C11 ya se puede utilizar. Recomendaciones que sigue siendo, cuando se utilizan arreglos dinámicos, sigue recomendable hacer uso, pedir memoria a través de malloc. Y ¿qué más? Bueno, de esto no mucho más. Me gustaría saber de devoluciones de ustedes, si entendieron alguna parte, si le quedó un poco... Sabemos que es un tema complejo, pero es importante que tengan en claro al menos esta similitud entre punteros y vectores, porque después vamos a ver funciones también. Entonces, en el fondo son más o menos lo mismo, pero siempre está dando vueltas el tema del puntero. La gran ventaja de esto es que ustedes ya trabajaron con vectores, ya saben lo que es un vector, es una gran ventaja eso. Lo que falta hacer ahora es completar su otra mitad, que es el detrás de escena, o sea, dónde se guarda ese vector, cómo se guarda, un poco conocer internamente cómo es ese recorrido, cómo se interpreta. Entonces tiene que ver con esto, con que el vector se almacena en una zona de memoria, de que hay un malloc implícito para guardar los elementos, que el vector en sí es un puntero al inicio del vector. Asimismo, un vector sin las dimensiones, sin los corchetes, es un puntero al inicio del vector. Eso tiene que estar claro. Entonces eso te permite después declarar punteros que apunten al mismo lado y demás. Pero entender ese concepto es importantísimo para después seguir avanzando con el resto de los temas que nos quedan, ¿está? Es un tema complejo, sí, pero bueno, le vamos a dar el suficiente tiempo y práctica, más que nada. Fíjense, volvemos a lo que llamamos y a lo que dijimos la primera clase. A programar se aprende programando. Y siempre dijimos, si ustedes vienen bien con las entregas, vienen cumpliendo con las entregas, van a ver que eso es una autoevaluación de ustedes. Si a ustedes les va bien en la entrega, les va a ir bien en el parcial, y fue lo que pasó. Tuvimos, o sea, una altísima tasa de aprobación, muy buenas notas en general, así que es lo que sucede. Entonces, estamos convencidos de que hay que practicar, y esto de los TP, los ejercicios semanales que vamos dando, son autoevaluaciones para ustedes. Es importante que esas etapas la vayan cerrando para poder después el día del parcial darlo sin problemas, que fue un poco lo que se vio.